Hola, mi nombre es Noelia Sierra y soy docente de Emocionales y Conducta. El día de hoy vamos a hablar sobre técnicas de manejo conductual. Las técnicas que pueden utilizarse en las estrategias para enseñar nuevas habilidades son el contrato, que es un documento escrito elaborado por las partes implicadas en una situación problemática o por alguien que medie entre ellas. Debe especificarse las conductas de ambas personas implicadas, las consecuencias de lo acordado y las consecuencias del cumplimiento de lo que dice el mismo contrato. A continuación, tienen ahí el ejemplo de un contrato hecho en casa para modificar una conducta, en donde va especificado el nombre de ambas personas, a qué se comprometen y qué serán las consecuencias. También está la técnica del modelado, que es la técnica en la que un individuo realiza una conducta o interactúa en una situación con el objetivo de que el estudiante observe y aprenda una manera de actuar concreta de manera que sea capaz de imitarlo. O sea, vamos a modelar lo que queremos que se logre. La siguiente es el moldeamiento. Consiste en reforzar en aproximaciones sucesivas conductas que el sujeto emita que se asemejen a la conducta meta. Entonces vamos poco a poco tratando de alcanzar la conducta deseada. Se encuentra también el encadenamiento, que es desarrollar nuevas cadenas de conducta, es decir, ir haciendo secuencias complejas compuestas por una serie preestablecida de respuestas simples. O sea, vamos a ir encadenando paso a paso lo que hay que realizar. Está el desvanecimiento, que es el cambio gradual de un estímulo que controla una respuesta de ensayos sucesivos, de modo que al final la respuesta se da tras un estímulo parcialmente cambiado o totalmente nuevo. Va a ir desapareciendo poco a poco. Hay otras técnicas que podemos hablar para adquirir, aumentar o mantener conductas. La primera de ellas es el reforzamiento positivo, donde vamos a presentar un estímulo motivador o un refuerzo a la persona después de que el comportamiento deseado haya aparecido, por lo que es más probable que éste pueda volver a ser recurrente en un futuro. Está el reforzamiento negativo, que se produce cuando un cierto estímulo, por lo general algo aversivo, o sea, algo que no le gusta a la persona, se retira de un determinado comportamiento. La probabilidad de que el comportamiento particular vuelva a producir en el futuro se incrementa debido a la eliminación o para evitar la consecuencia negativa, ¿verdad? Va a tener una consecuencia que no le gusta y entonces no va a volver a aparecer porque entiende que si no va a volver a tener consecuencia negativa. Se encuentra la famosa economía de fichas, que aquí está especificado como poner en práctica una serie de conductas deseables que se esperan fomentar. Se define igualmente un reforzador simbólico, ¿verdad? Pueden ser fichas, pueden ser postalitas. Se definen las reglas y las condiciones para el intercambio. Por ejemplo, canjear por un premio cuando se alcance una determinada cantidad de fichas, ¿verdad? Al iniciarse con el sistema de economía de fichas, debe reforzarse contingentemente, es decir, uno entrega una ficha o un sticker o un objeto, lo que hayamos indicado anteriormente, inmediatamente después y cada vez que ocurre la conducta deseada. Cuando ya pasa el tiempo y la conducta se ha adquirido, se emite de una manera más estable, por lo que debe reforzarse de forma intermitente y los intervalos de intercambio se irán espaciando en la medida en que la conducta se consolide. O sea, la idea es que quede de forma natural y se extinga el reforzador. Existen otras técnicas de manejo conductual que son para eliminar o disminuir conductas. La primera sería la extinción, que es ignorar. La respuesta disminuye cuando no vuelve a producir reforzamiento, o sea, el niño no obtuvo lo que quiso con esa conducta, pero eso sí, tenemos que tener cuidado. Cuando yo voy a
ignorar, debo de saber que esa conducta no va a ser peligrosa ni para el niño, ni para los demás, ni para el entorno. Está la sobrecorrección, que lo primero que hacemos es pedirle al niño que repare el daño causado, ¿verdad? Por ejemplo, si rayó una pared, que la tenga que lavar. Y luego que practique la conducta deseada. Entonces, que mantenga el respeto por las paredes, por ejemplo, que no las vuelva a rayar. Existe el costo de respuesta, que es más bien cuando yo voy a retirar un reforzador positivo que ya el niño adquirió por una conducta deseada. Entonces pierde lo que ya había ganado previamente. Hay varios tipos de reforzamiento diferencial, ¿verdad? Que es que yo voy a reforzar conductas diferentes a la conducta inadecuada. El primero es el reforzamiento diferencial de conductas incompatibles, que es reforzar una conducta que no puede hacerse al mismo tiempo que la que uno quiere eliminar, ¿verdad? Entonces, en el momento que se presenta otra, que en vez de la conducta que estamos eliminando, es que refuerzo diferencial de otras conductas, se va a entregar un reforzador cuando emita cualquier conducta que no sea la inapropiada, ¿verdad? Y se encuentra también el reforzamiento diferencial de tasas bajas, que es que se refuerza al estudiante por mantener una tasa de conducta más baja que la presentada en la línea base, o sea, que presentó de forma menos recurrente la conducta que vimos desde un inicio, o sea, ha ido poco a poco eliminándola de su repertorio. Hay aspectos sumamente importantes que no podemos dejar de lado. El primero es recordar que es muy importante haber observado qué es lo que detona la conducta y así tratar de anticiparnos, haciendo tanto ajustes al contexto, ¿verdad?, donde vimos que se presenta esa conducta, como anticipándonos también a las señales que nos pueden indicar que viene esa reacción que no nos gusta que se dé. ¿Okay? Luego, que un niño tenga una condición asociada puede propiciar la aparición de ciertas conductas, pero esto no justifica que no se busquen los apoyos necesarios para propiciar la extinción de esa misma conducta, ¿verdad? No vamos a justificar que un estudiante al tener cierta condición, entonces pueda hacer lo que él desee. No, la idea es buscar fomentar un plan de apoyo conductual positivo para poder extinguir esas conductas inadecuadas. Luego, siempre tenemos que tener en cuenta que en cualquier cambio va a existir resistencia, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros vamos a emplear una de estas técnicas de manejo conductual, no podemos, como se dice, botar la toalla, ¿verdad? Fácilmente. Tenemos que ser persistentes y tenemos que ser continuos también en el momento de usar la técnica. La técnica debe ser planteada para ir modificando una conducta puntual. Yo debo enfatizarme en una conducta. Cuando ya esa conducta desaparece o es cambiada por otra que sí es socialmente aceptada, entonces puedo plantearme una nueva estrategia para otra. Por eso aquí es importante que la conducta que vayamos a trabajar de manera prioritaria sea la que sea más grave. ¿Ok? Muy bien. Los reforzadores deben de aparecer exactamente en el momento en que se presenta la conducta esperada. Yo no puedo decirle, bueno, sí, ahorita le entrego el premio, ahorita le entrego la ficha, ahorita te doy el regalito. No, tiene que ser de inmediato, porque si no el niño va a perder el interés, no va a confiar en nosotros y la técnica no va a funcionar. ¿Ok? Para que una técnica funcione, debe ser implementada puntualmente y al menos tienen que probarla mínimo unas 2 semanas así, pero al pie de la letra, para saber si funciona o no. La persistencia es la clave del funcionamiento de la misma. Si un día yo le digo, ay, no, es que hoy no lo vamos a hacer porque no tengo tiempo, entonces no funciona, se pierde el interés como les dije anteriormente.
Hay que tomar en cuenta que cada niño es diferente y por eso se debe tomar en cuenta sus gustos y preferencias, los intereses de ese niño para que esos reforzadores estén basados en esos intereses y sean realmente atractivos. Porque si a un niño le gustan los chocolates, va a ser un reforzador, pero los chocolates lo pueden más bien detonar. Entonces tenemos que conocer todas esas cosas para saber si los utilizo o no, o si para otro niño un chocolate ni siquiera es del gusto personal, entonces no va a servir como reforzador. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que no existe una receta mágica, ¿ok? No solo estas técnicas que yo les estoy indicando aquí existen, estas son las que les estoy diciendo como con nombre, pero nosotros, cada uno somos muy creativos y creativas y cada docente se ha ingeniado y me ha enseñado a mí a través del tiempo de que practica dependiendo de lo que le corresponde, ¿verdad? Siempre respetando los derechos del niño y la niña. Y aquí entonces son muy importantes la familia porque son las personas que más conocen a ese niño y saben qué ha funcionado y qué no durante el transcurso de su vida. La idea es que la conducta luego se presente de manera natural, por lo que con el paso del tiempo el reforzador debe irse extinguiendo poco a poco, como les dije ahora, ¿verdad? Extendiendo los periodos para ganárselo y así hasta que logremos eliminarlo por completo y que la conducta ya quede interiorizada en la persona. Esta es la reflexión del día de hoy. Los niños reflejan lo que viven. Entonces, para que lo tengamos siempre presente y tratemos de generar ambientes muy saludables y agradables en nuestros hogares y en nuestros centros educativos. Muchas gracias por su atención.